¿Alguna vez usted ha deseado tanto una joya como para poder pagar por ella miles de pesos para que se lo traigan de otro país? Bueno, pues eso le pasa a muchas amigas en Latinoamérica que desean tener el anillo de Hurrem Sultán, ese anillo maravilloso de esmeraldas que se dice fue el anillo de la discordia porque justo a su muerte va a ser robado y utilizado por las sultanas que después de ella que le sucedieron. Lo cierto, amigos, es que ¿existió realmente el anillo de Hurrem o solo fue hecho para la ficción de la serie? Aquí, bueno, pues podemos agradecer a todos los investigadores que han estudiado desde hace mucho este tema. Es importante recordar, amigos, que los sultanes tenían una educación que favorecía las artes y estas podían ser practicadas adentro del espacio del palacio, justo como para poder tener espacios de recreación, para quitarse el estrés, para poder planear mejor. Y bueno, a algunos les gustaba mucho la poesía, casi a todos los sultanes les gustaba escribir, pero el sultán Suleimán y algunos de sus hijos fueron realmente muy buenos para lo que fue la joyería. Realmente crearon piezas súper hermosas y valiosas durante su periodo, es decir, durante su gobierno. Hay imágenes, dibujos, hay cascos y obviamente todo esto lo podemos encontrar en el Palacio de Topkapi. Pero, ¿en verdad existió el anillo de Hurrem Sultán? Lo que se sabe es que Suleimán realmente era alguien que desarrollaba mucho esta actividad para quitarse toda la ansiedad que le provocaba ser pues el gobernador de un imperio tan importante, y por ello utilizaba muchas técnicas para crear piezas de oro sólido realmente hermosas. Se puede dar fe que él no solamente realizaba estas piezas para él, también para la gente alrededor. Por ejemplo, se sabe que su trono era una verdadera obra de arte. Los objetos producidos por ambos, por el sultán Suleimán y por su hijo, generalmente van a tener las mismas características. Es importante recordar que durante el siglo que vivieron, en particular los joyeros del palacio, pues tenían su propia escuela y por ello producían obras de la más alta calidad. El más conocido de los maestros de ese periodo fue Mehmet Usta, aunque desafortunadamente se desconoce información más detallada. Pero decíamos, el Museo del Palacio de Topkapi es un ejemplo de un recinto donde puede verse la orfebrería otomana más importante. Sin embargo, amigos, queremos decir que desafortunadamente el anillo de Hurrem Sultán fue un objeto simbólico para la serie y no se encuentra dentro de las joyas que se exhiben en el Palacio de Topkapi. Lamentamos mucho eso. A cambio hay una joya, amigos, un diamante maravilloso del tamaño más grande que el baklava que ustedes hayan comido, que se encuentra sobre una cama de terciopelo, custodiado siempre por dos militares que ni foto dejan tomar. No es cierto, fotos sí toman, pero bastante lejitos. Así que no dejen de seguir pues con la fantasía. Si les gusta el anillo está muy bien, pero no compren tan caro el anillo, amigos, porque es realmente parte de la ficción y no de la vida real de la sultana. Triste, pero ni modo. Chin. Amigos, pues les deseamos que les haya gustado este video. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.